Bueno, recordando que, recordando que lo que estamos haciendo aquí es una construcción de pensamiento. Es por eso que primero partimos de lo que ustedes piensan, intentamos entender cómo ustedes piensan, vamos a la palabra para ver lo que la palabra dice y cómo lo dice y qué es lo que dice y qué es lo que no dice. Después vamos a ver cómo aplicamos eso en nuestro día a día, en nuestra vida cristiana. Es por eso que es un sedimento, una cosa que da base a la otra. Es la única manera de hacer un pensamiento seguro, bíblico. Entonces, un pensamiento bíblico se construye a partir de razonamientos, maneras de pensar, reflexionar lo que pensamos y basearlo poner una regla para saber si está dentro de lo que la escritura dice o no. Entonces vamos a recapitular. O sea, lo que estábamos diciendo es que cuando pensamos en homosexualidad o homosexualismo, no importa cómo ustedes lo mencionen, primero, no podemos decir que es demonio porque eso no está en la Biblia. Sí, primero, estoy retomando el razonamiento. Entonces, no podemos decir que es demonio porque eso no está en la Biblia. No podemos decir, y claro, cuando decimos, si decimos que es demonio, tendríamos que expulsar y la persona tendría que ser liberta de su manera afeminada, de sus prácticas y de sus tentaciones, su manera de ver personas. Entonces, cuando la persona que es homosexual ve, por ejemplo, si es hombre y ve a otro hombre, tiene una atracción por aquel hombre. Entonces, si es demonio, nosotros oraríamos y esta persona no tendría más atracción por personas del mismo sexo o hombre, mujer con mujer. Y eso no existe. O sea, lo que la Biblia dice es que es pecado y eso nosotros lo afirmamos. No estamos diciendo que no es pecado. Lo que estamos queriendo entender es qué es o cómo es y qué es lo que no podemos decir que es. No podemos decir que es demonio y no podemos decir que es más pecado que otros pecados. Estábamos hablando cuando se terminó nuestra conexión, les estaba comentando que nosotros como iglesia, como comunidad cristiana, nosotros tenemos un pequeño problema en hablar sobre sexo. Nos parece que es un tabú, que es algo que no debería decirse o enseñarse en una iglesia. Pero lo que estaba diciéndole a ustedes es que en la Biblia no es, como usé una expresión en portugués, papo reto. La Biblia no hace vuelta en los asuntos que son difíciles. Asuntos difíciles, la Biblia los pone en pauta, los pone en la mesa y dice, es así. Entonces, cuando en la Biblia quisieron, o sea, Dios le manda a Moisés que escribiera y le está diciendo sobre cosas sexuales, no les dice con medias palabras, no le dice más o menos, les dice, no tenga relación sexual con tu tía, no tenga relación sexual con la mujer de tu padre, no tenga relación con la hermana ni con tu sobrina, directo, para que no, para que no se hagan los desentendidos. Ah, yo no entendí. No te puedes hacer el desentendido porque está claro, estábamos leyendo en Levítico capítulo 18. Voy a retomar la lectura. Entonces, habíamos leído el versículo 3, donde dice, no hagan como en el Egipto, de donde los saqué, ni como en Canaán, la tierra donde los llevaré. O sea, lo que Dios está diciendo, no tienen que hacer lo que otros hacen porque ustedes son diferentes. ¿Qué son esas cosas? Porque ahí ellos podían decir, yo no sé de lo que está hablando, no sé lo que ese Dios está diciendo. Entonces, ya que ustedes no saben, Dios les dice, versículo 8, Levítico 18:8. No tendrás relaciones sexuales con la esposa de tu padre, porque sería como tenerlas con él, sería como tener relaciones con tu padre. Porque recuerden que cuando en Génesis dice sobre el casamiento, cuando tú te casas con alguien, te tornas una sola carne, eres una sola persona, es lo que la Biblia dice. Por lo tanto, si tienes relaciones sexuales con la mujer de tu padre, que es una sola carne con tu padre, es como si tuvieras relaciones con tu padre. Es lo que está escrito aquí. Ah, no me gusta escucharlo. Bueno, ahí no puedo hacer nada.
Versículo 10. No tendrás relaciones sexuales con la hija de tu hijo, ni con la hija de tu hija, porque sería deshonrarte a ti mismo. Está hablando de sobrinos. Versículo 13. No tendrás relaciones sexuales con la hermana de tu madre, o sea, tu tía, porque sería como tenerlas con tu madre. ¿Mm? Versículo 15. No tendrás relaciones sexuales con tu nuera, no las tendrás porque sería como deshonrar a tu hijo. Versículo 17. No tendrás relaciones sexuales con dos mujeres que sean madre e hija, ni con las nietas de ellas, ya sea por parte de hijo o parte de hija de las mismas. Son parientes cercanas, de modo que eso sería una perversión. Entonces, aquí está hablando sobre diferentes maneras de relación sexual que según la Biblia, según lo que Moisés estaba escribiendo y les estaba entregando al pueblo de Israel, que acabara de salir del Egipto y estaba yendo para Canaán. Todavía no llegaron a Jericó, nada, estaban en el desierto. Y en el desierto el Señor les da la Torá, que son los 5 primeros libros de la Biblia, y les da los 613 mandamientos. Sí, son 613, no son solo 10. Los 10 es el decálogo, donde está resumido, es un resumen de la parte de ética, moral, de culto. Pero a lo largo de Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, hay 613 mandamientos, que son los mandamientos que tienen que ver con cómo comportarse en la sociedad, cómo comportarse en el culto, cómo hacer los negocios, cómo y dónde vivir, cómo y dónde comer, cómo y qué vestir. Todo eso son mandamientos que están ahí. Lo que Dios le está diciendo es que no quiero que sean como las personas del lugar de donde salieron, ni tampoco del lugar para donde están yendo. Y la parte sobre el sexo, como lo había dicho antes, nosotros tenemos un pequeño problema en hablar sobre la sexualidad, pero la Biblia no. La Biblia la dice o lo dice como cree que tiene que decirlo. Entonces, en ese enumerado de relaciones sexuales que no son correctas o no son posibles o no son viables, está también 18 y 22. No te acostarás con un hombre como quien se acuesta con una mujer. Eso es una abominación. Todavía 18 y 29. Cualquiera que practique alguna de estas abominaciones será eliminado de su pueblo. ¿Me oyen? ¿Me oyen? Sí, sí, ¿Sí? perdón. Está. Eliminado de su pueblo. Versículo 30. Ustedes observen mis mandamientos y absténganse de seguir las abominables costumbres que se practicaban en la tierra antes de que ustedes llegaran. No se contaminen por causa de ellas. Yo soy el Señor, su Dios. Les estaba diciendo todo lo que supuestamente es normal y es posible culturalmente, diciendo en los pueblos de donde salieron y para donde se van, ustedes no lo van a practicar. Es posible que en Egipto y en Canaán esos relacionamientos familiares eran normales, eran posibles y eran aceptables, por así decirlo. Pero según la Biblia, no deberían ser aceptables. Me gustaría leer con ustedes en Levítico 20, estamos leyendo hasta ahora el 18. Levítico 20 y versículo 11. Mira lo que dice. Es casi lo mismo que leímos en el 18 y 22 sobre acostarse hombre con hombre. 18 y 22 dice, no te acostarás con un hombre como quien se acuesta con mujer. Eso es una abominación. Ahora, en el 20 y 11 dice, si alguien se acuesta con la mujer de su padre, deshonra a su padre. Tanto el hombre como la mujer serán condenados a muerte, de lo cual ellos mismos serán responsables. En el 13, Levítico, capítulo 20, versículo 13. Si alguien se acuesta con otro hombre, como quien se acuesta con una mujer, recuerden lo que decía en el capítulo 18, es abominación. Ahora en el capítulo 20, versículo 13, si alguien se acuesta con otro hombre como si se acuesta con una mujer, comete un acto abominante y los dos serán condenados a muerte. Versículo 14.
si alguien tiene relaciones sexuales con la hija y la madre, comete un acto depravado. Tanto él como ellas morirán quemados para que no haya tal depravación entre ustedes. O sea, primero era un consejo y les decía, eso es malo, no se hace. Y en la segunda manera de abordar, le dice, van a morir, porque Dios quería pasar que no era solo una instrucción, no era solo un mandamiento, una ordenanza, era algo que tendría que ser llevado a serio. Y para que sea llevado a serio, tendría que tener una punición. Ahora les pregunto a ustedes, ¿esto quiere decir que tenemos que matar a los homosexuales y a las personas que duermen con sus tías o algo así? Es obvio que no. Recuerden, lo que está en la Biblia vale, lo que no está en la Biblia es opinión. Voy a leer de nuevo en Levítico capítulo 20, versículo 11. Si alguien se acuesta con la mujer de su padre, deshonra a su padre. Tanto el hombre como la mujer serán condenados a muerte, de la cual ellos mismos serán responsables. En Levítico capítulo 20, versículo 11 dice, si alguien se acuesta con la mujer de su padre, debería morir, tanto él cuanto ella. Muy bien. Me acompañen, por favor, en una lectura en 1 Corintios capítulo 5. En 1 Corintios capítulo 5, Pablo le está hablando, le escribe una carta a los hermanos de Corintios. Y en el capítulo 5 específicamente va a tratar de un asunto un poco complejo. Recuerden que en Levíticos capítulo 20 y versículo 13 dice que el hombre que se acuesta con la mujer de su padre tendría que morir. Muy bien. Mira lo que pasa en 1 Corintios capítulo 5. 1 Corintios capítulo 5 empieza así. Pablo escribiendo. Es ya del dominio público, o sea, todos ya lo saben, que hay entre ustedes un caso de inmoralidad sexual que ni siquiera entre los paganos se tolera, a saber que uno de ustedes tiene por mujer a la esposa de su padre. En Levítico, 1000 y pocos años antes, Dios ya estaba diciendo, no hagan ese tipo de cosas, eso es mal, eso es abominación, tiene que morir a piedra. ¿Por qué? Porque es costumbre del Egipto, es costumbre de Canaán, es cosas que hacíamos cuando estábamos esclavos en el pecado y no ahora. Ustedes tienen que interactuar diferente. Lo que está diciendo aquí es que después de muchos y muchos y muchos y muchos años, tenemos un caso dentro de la iglesia de Corintios exactamente igual. Un hombre que se acuesta con la mujer de su padre. Según la Biblia en Levítico, tendría que morir a piedra. Bueno, ahora dice así. Versículo 2. Y de esto se sienten orgullosos. O sea, los hermanos de Corintios tenían orgullo de que un miembro de su iglesia tenía relaciones sexuales con la mujer de su padre y está todo bien. Y de esto se sienten orgullosos. Versículo 2. No deberían estar bien haber lamentado lo sucedido y expulsado de entre ustedes al que hizo tal cosa. Versículo 3. 1 Corintios capítulo 5, ahora versículo 3. Yo, eso es Pablo hablando, por mi parte, aunque no estoy físicamente entre ustedes, o sea, Pablo no estaba allá, sí estoy presente en espíritu. Fíjate que ese espíritu no es con E mayúsculo, no es Espíritu Santo de Dios. Está hablando de espíritu con mi manera de pensar, con lo que yo enseñé, con las enseñanzas, con lo que yo dije. Ese es el sentido. No estoy físicamente entre ustedes, sí estoy en espíritu. Y ya he juzgado como si estuviera presente al que cometió ese pecado. Versículo 4. Cuando se reúnan con el nombre de nuestro Señor Jesucristo y con su poder, yo los acompaño en espíritu, entreguen a este hombre, a Satanás, para su destrucción de su naturaleza pecaminosa, a fin de que su espíritu sea salvo
en el día del Señor. No está pidiendo para que lo maten, está pidiendo para que lo entreguen a Satanás. ¿Qué es entregado a Satanás por causa de su naturaleza pecaminosa? Es que déjenlo separado del cuerpo, disciplínenlo, instrúanlo, díganle que lo que está diciendo, lo que está haciendo está mal. Cuando alguien es arrancado del cuerpo de Cristo, de la comunidad, es como es que si tú no estás en el aprisco, si no estás en el grupo de Jesús, estás en el grupo del infierno, estás en el grupo de Satanás. Entonces, entregarlo a Satanás sería como isolarlo, dejarlo fuera de la congregación, de la comunidad eclesiástica del aprisco, dejarlo fuera. Pero había un propósito, por eso es una disciplina, no es para matarlo. Fíjate, versículo 5, entreguen a este hombre a Satanás para destrucción de su naturaleza pecaminosa, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. No está diciendo que este hombre que tiene relaciones sexuales con la mujer de su padre está en el infierno. Está diciendo que es posible la recuperación desde que se discipline, desde que se diga, desde que se acompañe. Digo más. Capítulo 5, versículo 12. ¿Acaso me toca a mí juzgar a los de afuera? ¿No son ustedes los que deben juzgar a los de adentro? Dios juzgará a los de afuera. Expulsen al malvado de entre ustedes. O sea, en el Antiguo Testamento está diciendo para que sean muertos. Ahora no dice que está bien. Fíjense que eso es importante. No está diciendo lo que antiguamente era pecado, ahora no es pecado. Lo que antiguamente era abominación, ahora está todo bien. Lo que está diciendo es que la manera de tratar con esos pecados en la antigüedad era diferente a los de ahora. Pero tanto antiguamente como ahora tienen que ser tratados. Y cada cosa tiene que ser tratada como es y no como pensamos o como creemos que sea. Para que entiendamos mejor eso, continuamos leyendo en 1 Corintios, ahora capítulo 6. En el capítulo 6 empieza hablando sobre pleito entre creyentes. Entonces, en esa iglesia de Corintios, recuerden que Corintios era una ciudad. Entonces, la iglesia, la comunidad cristiana que vivía en Corintios, era una comunidad muy diferente. Tenían muchos dones espirituales, hablaban en lengua, profetizaban. El culto era un lío. Después hablamos sobre eso. Y entre ellos había pleitos, había discusiones, había demandas entre los cristianos. Por ejemplo, digamos que yo vendo una casa para un hermano de la iglesia y ese hermano de la iglesia no me paga esa casa. O entonces yo le vendo una casa que digo que está bien y después cuando el hermano entra en la casa tiene muchos reparos para hacer y el hermano va a gastar más dinero. Entonces empezábamos a pelear, a discutir. Lo que Pablo está diciendo es que entre los cristianos no deberíamos demandarnos en la comisaría o entonces en el juzgado o a un juez. Deberíamos arreglar esos asuntos internamente. Entonces, él está hablando sobre eso, sobre personas que no tienen la maturidad emocional ni espiritual para poder intermediar esas discusiones, esos problemas que surgían entre los cristianos. Es eso lo que está diciendo. Entonces, capítulo 6 dice entonces, si alguno de ustedes tiene un pleito con otro, ¿cómo se atreve a presentar demanda entre los inconversos en vez de acudir a los creyentes? Está diciendo, ¿cómo es que ustedes van a contratar abogados para intentar a un juez? No son ustedes hermanos, no hacen parte del mismo cuerpo. Ustedes pueden hacer eso. En el capítulo 6, versículo 7 de 1 Corintios, dice así, en realidad, ya es una grave falla el solo hecho de que haya pleitos entre ustedes. ¿No sería mejor soportar la injusticia? ¿No sería mejor dejar de que los defrauden? Lejos de esto, son ustedes los que defraudan y cometen injusticias. Y conste que se trata de sus hermanos. O sea, en vez de nosotros no tener ese tipo de demandas y injusticias, nosotros infligimos injusticias entre nuestros hermanos. Ahora, mucha atención. Versículo 9. ¿No saben que los malvados no heredarán el reino de los Dios?
Está diciendo los que se demandan, los que llevan a su hermano al juzgado, los que no tienen esa paz de espíritu y tampoco esa sencillez de corazón para sufrir por amor a Cristo y a sus hermanos. Dice así, no saben que los malvados no heredarán el reino de Dios. No se dejen engañar, o sea, no sean engañosos, ni los fornicarios, los que cometen fornicación, ni los idólatras, ni los que son o cometen idolatrías, ni los adúlteros, aquellos que cometen adulterios, ni los sodomitas, homosexuales, depende de la traducción bíblica, ni los pervertidos sexuales, aquellos que tienen un montón de cosas sexuales. Y ahora, nosotros paramos y pensamos aquí está escrito los sodomitas, que no son homosexuales, pero en perversiones sexuales también está la pornografía. Y nosotros, como iglesia, como institución, quién sabe, estoy hablando de una cosa que no sé la realidad en la iglesia de ustedes. Estoy hablando aparte de una cultura diferente incluso. Acá nosotros tenemos esas discusiones y se hablan durante horas y discuten sobre si los homosexuales se van al cielo, si no se van al cielo, un montón de cosas. Pero poco se discute sobre el vicio de pornografía, de el hábito de por lo menos 2, 3 veces y a veces todos los días de la semana, hermanos creyentes que consumen, ven pornografía. Eh, Cosas que les mandan en grupos de WhatsApp o entonces en sitios de la internet donde recuerden que tenemos un celular, smartphones, que son los teléfonos inteligentes, que posiblemente me estás viendo en un teléfono que tiene acceso a la internet, que tiene fotografía, grabador, tiene todo. Antiguamente necesitábamos de varios aparatos para hacer cosas. Necesitamos un teléfono para llamar, una máquina fotográfica para fotografar, un grabador para grabar, una enciclopedia para pesquisa, para hacer buscas sobre asuntos. Hoy, en ese teléfono que está en tu frente, haces todo eso. Sacas foto, grabas, entras a la internet y es que a veces usamos esa facilidad para tener esas perversiones. Y esas perversiones y ese acto, este hecho de consumir pornografía, también nos sacas del cielo. Sí, querido hermano. Está bien que nosotros categorizamos y decimos en pecados sexuales, la homosexualidad es abominable, pero lo que dice acá en la Biblia, que todo bien, la homosexualidad es pecado, pero la idolatría también, y ser viciado y asistir, mirar pornografía y cosas pornográficas también te deja fuera del cielo. Bueno, pervertidos sexuales, versículo 10. Ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, los chismosos, tampoco se van al cielo, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y eso eran algunos de ustedes, pero ya han sido lavados, ya han sido santificados y ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Lo que está diciendo ahí es que nosotros tenemos que entender que la homosexualidad no es demonio, la homosexualidad no es una actividad espiritual. Técnicamente nosotros no entendemos mucho lo que quiere ser, lo que venga a ser. Pensamos que es una mala costumbre, que es una imposición de la sociedad y todo más. Es una otra discusión sociológica que la podemos hacer. Pero estamos aquí en una clase donde la idea es la Biblia, es una acepción, es un pensamiento teológico y no sociológico. Entonces nosotros estamos pensando a la luz de la palabra, qué es lo que dice sobre la homosexualidad. La palabra dice que es pecado, pero la palabra también dice, va a poner así, los ladrones, los chismosos,
los avaros, los adúlteros, los homosexuales no heredarán el reino de los cielos. Y en ese mismo versículo dice así, así eran muchos de ustedes, pero fueron lavados y redimidos por la sangre del Cordero. Una vez que una persona acepta a Jesús y entiende que su naturaleza es mala, es pecaminosa, y pone a los pies de la cruz sus debilidades, sus problemas, sus agujeros en el muro de protección, la gracia de Dios nos purifica, nos rectifica, nos lava, nos guía, y es necesario que estemos siempre en contacto con Él. Te voy a dar un ejemplo muy importante. Yo no tengo atracción por otros hombres. Yo no soy homosexual, pero yo soy casado y si yo no me cuido, si yo no pido para que el Señor me proteja y que el Señor me ayude a dominar mis deseos, para que me dé dominio propio, es posible que si yo bajo la guardia y creo que está todo bien, es posible que yo caiga en pecado. Es posible que adultere, es posible que termine y acabe con mi familia, que desrespete, deshonre a la promesa que le hice a mi esposa en el día de casamiento, 13 años atrás. Si no es la gracia de Dios, si no es el Espíritu Santo, si no es el convivio con Él, el amor que tengo por su palabra, el amor que tengo por su presencia, si no es esa esperanza de que a cada día Él me va santificando, me va mejorando y Él me va fortaleciendo para que yo diga no. Siempre digo esto, solo es libre quien puede decir no. Si tú no puedes decir no para los pecados medio que escondido que tenemos, tú eres esclavo del pecado. Es el pecado, es esclavo de la pornografía, del adulterio, de la mentira, del chisme. Si tú no puedes decir no a esas cosas de tu naturaleza pecaminosa, eres esclavo. Y Dios no nos llamó para tener un espíritu de esclavitud, y sí un espíritu de libertad. Donde está el Espíritu de Dios, hay libertad. Si el Espíritu Santo está dentro de mí, hay libertad. Pero eso no quiere decir que yo no que yo pueda bajar la guardia, que yo diga, bueno, yo soy cristiano, yo confío en Dios, yo leo la palabra, yo nunca voy a traicionar a mi mujer. Ese es el problema. Nuestra naturaleza, hasta que lleguemos al cielo, es pecaminosa, y a nosotros como seres humanos nos encanta pecar. Te voy a decir una cosa recta, como en portugués, papo reto. A nosotros nos encanta pecar. El pecado nos da satisfacción, nos da goce, nos gusta pecar, nos gusta la parranda, nos gusta beber, nos gusta traicionar, nos gusta tener otras mujeres que eventualmente nos miren, nos gusta mirar a la mujer del prójimo. Esa es nuestra naturaleza. Si el Espíritu Santo no está dentro de nosotros y nos guía y nos santifica, es para ahí que nosotros nos vamos. Lo que quiere decir es que si yo no tengo una práctica espiritual, si no tengo lectura de la palabra, si no, yo no admito que soy miserable pecador, y si no fuera la gracia de Dios y el Espíritu Santo en mi vida, yo estaría enterrado en el pecado. Si yo no tengo esta percepción, yo bajo la guardia y creo que soy fuerte. Y cuando yo creo que estoy fuerte, es ahí que estoy débil. Por eso Pablo dice, cuando estoy débil, es que estoy fuerte, porque en mi debilidad se fortalece Dios. O sea, porque yo soy débil y yo admito, si no es tu gracia, Dios, si no es tu Espíritu Santo, yo seguramente estaría pecando, estaría deshonrando a mi familia, a mis hijos, a mi fe, al llamado que tú me diste. ¿Por qué estoy diciendo todo eso? Porque es la misma cosa que pasa con estos hermanos homosexuales. Sí, yo sé que te va a chocar lo que digo ahora, pero hay muchos hermanos que están en nuestras iglesias que tienen este problema, tienen esta debilidad y luchan contra eso. Y sí, la Biblia dice que
los que antes eran borrachos, los que antes eran adúlteros, los que antes eran avaros, los que antes eran robadores, pueden hoy no ser más de ese tipo de cosa porque tienen Jesús y el Espíritu Santo en su vida, pero si se separan del Espíritu Santo, vuelven a tener esas actitudes, es la misma cosa que deberíamos esperar de nuestros hermanos que están en nuestras iglesias y tienen esas luchas interiores con respecto a la homosexualidad. No es demonio, es naturaleza pecaminosa caída. Y solo la gracia de Dios en nuestras vidas nos hace o nos da la capacidad, nos capacita para decir no a los deseos de la carne, a los deseos de la naturaleza. Entonces, ¿cómo se trata con la homosexualidad? Primero con paciencia, después con oración, después con mucho amor. Paciencia que yo digo es para esperar que el mismo Espíritu Santo que trabaja en mi vida y a lo largo de varios años me hizo cambiar mi manera de pensar y interactuar, que tengamos paciencia y esperar que ese mismo Espíritu Santo tiene el poder de cambiar, no, no necesariamente de cambiar el gusto de hombres o de mujeres, y que puede ser, pues Dios tiene todo el poder, pero Dios puede darnos gracia, así como le dijo a propio Pablo, no te saco la espina de tu carne, porque mi gracia te basta. Y a veces cada uno de nosotros tiene un tipo de espina en nuestra carne, debilidad, naturaleza pecaminosa, y el Espíritu Santo y la gracia de Dios nos capacita para que podamos vencer. ¿Cómo deberíamos tratar a los homosexuales? Deberíamos abrir las puertas de nuestras iglesias y decir, vengan, vengan como están, vengan como son, vengan como piensan, pero en momento alguno dejen de escuchar el Espíritu Santo que va a estar hablando todos los días y diciéndoles todos los días y guiándoles todos los días para el camino correcto, para el camino, la verdad y la vida que es Jesús. Eso es bíblico. Que tengamos la misma paciencia con estas personas que tienen esta debilidad, que las que queremos que tengan con nosotros. Que tengamos la misma esperanza de que Dios tiene el poder de cambiar o de hacer con que la persona pueda resistir y decir no, de la misma manera que nosotros esperamos que pasen con las otras personas. Marco Antonio dice así, le pasó al rey David, cayó en pecado. Exactamente. Termino el argumento para que lo piensen. La clase de hoy es para que piensen. David era un adúltero y no solo un adúltero. Aquí, en portugués decimos talarico, que es así. Él toma la mujer de Urias, que era su amigo, era un general amigo. O sea, él está en un lugar errado, Israel entero está en la batalla, y el rey, que debería estar en la batalla, estaba en su casa, en la terraza. Él ve a la mujer del prójimo, la toma, la embaraza, y en vez de ser un hombre de Dios y decir, erré, ese hijo es mío, ¿sabe lo que David piensa? Que es peor que ser apenas adúltero. Él piensa, voy a llamar a Urias, él se va a acostar con su mujer, y ahí él supuestamente va a ser el padre de este hijo. O sea, es un adúltero, y encima de un adúltero, un mentiroso, ardilloso, alguien que está tramando para que el peso de su pecado no sobrecaiga sobre él. Él es el rey. Entonces, él toma a la mujer, el prójimo, él la embaraza, él manda a venir Urias, Urias no se quiere acostar con su mujer, él escribe una carta y el propio Urias lleva el orden para que él va en frente de batalla y se muera. Entonces, él es adúltero y asesino. Tiene el hijo se muere y él dice a Dios, no retires de mí tu espíritu. David era según el corazón de Dios, no porque no pecaba, era porque él admitía que él era una porquería sin la gracia de Dios. Nosotros somos así. Nosotros somos terribles. Nuestra naturaleza es terrible. Nosotros somos así. Si no es la gracia de Dios, si no es el Espíritu Santo, estamos fritos. Estamos enterrados en nuestros gustos, en nuestros pecados, y a nosotros, naturalmente, nuestra naturaleza decaída, a nosotros nos encanta pecar.
Nos encanta poner el dedo en la cara de los vecinos en sus pecados, pero no nos gusta que nos muestren nuestros propios pecados. Así somos nosotros. Antes que se termine Estamos, esta clase, tenemos 1 minuto y 30. un minuto. Yo digo que la diferencia entre nuestro pecado y el pecado del homosexualismo es que el pecado del homosexualismo está en la cara, el nuestro está escondido. Perfecto, perfecto. El homosexual se ve de lejos y Sí, el avaro, el adúltero, el no idólatra, se no, ve. súper santo, nadie te ve. Espero que pueda ter sido útil esta clase. Va a terminar de aquí un minuto y la próxima semana vamos a continuar con esos temas a la luz de la Biblia. Eh, 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 André, ¿podemos dejar abierto un poco el grupo de WhatsApp para que puedan hacer preguntas? Sí, sí, ¿Qué te parece? podemos. ¿Quieren? Puede preguntar Entonces, ahí. si hay algún tipo de pregunta, pueden hacerlo en el grupo de WhatsApp. Vamos a dejar una media hora abierta y después vamos a intentar responder. Que Dios los bendiga a todos. Es siempre un gusto estar aquí con ustedes. Venga, adiós.